Hoy vamos a hablar un poquito más de la trigonometría. Si ustedes recuerdan el video pasado, decíamos que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia a los triángulos y sus relaciones entre los ángulos y los lados. Ustedes recordarán, como vimos en el video pasado, que la trigonometría funciona, o las funciones trigonométricas funcionan para triángulos rectángulos, por lo que vamos a hablar de tres ángulos. Tenemos uno de 90 grados y tenemos otros dos ángulos. El ángulo de 90 grados nos da la referencia del lado opuesto, que en el caso de los triángulos rectángulos es el lado mayor, que le llamaremos hipotenusa. Y vamos a utilizar una H para no escribir toda la palabra. Si hablamos de este ángulo en especial, este lado de acá, que es el que está junto al lado pegado, es el cateto adyacente y le vamos a poner CA. Este lado que está acá, que está enfrente del ángulo, será el cateto opuesto, CO. Si cambiamos el ángulo y ahora estudiamos este, la hipotenusa seguirá siendo la misma, pues es la que está opuesta al ángulo de 90 grados. Pero lo que van a cambiar son los catetos. En este caso, este será el cateto opuesto, ya que está enfrente del ángulo, y este será el cateto adyacente, ya que es el que está pegadito al ángulo. Vamos a estudiar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son relaciones, razones que nos dan referencia a lo que le pasa a los lados cuando el ángulo cambia o lo que le pasa al ángulo cuando los lados cambian. Por ejemplo, si este ángulo se hace más pequeñito, esta cambiará y esta también. ¿Qué pasa si el ángulo se hace más grande? Pues obviamente estas van a cambiar, pero la relación que existe entre ellos también cambia y por eso es que existen diferentes funciones trigonométricas. Específicamente hoy vamos a hablar del seno, que es la primera función trigonométrica y esta trabaja con qué le pasa al ángulo cuando el cateto opuesto y la hipotenusa son los que cambian. Es decir, la hipotenusa y el cateto opuesto van a estar moviéndose junto con el ángulo y el cateto adyacente quedará fijo. El coseno trabaja con el cateto opuesto fijo. ¿Y qué le pasa al cateto adyacente, al ángulo y a la hipotenusa cuando uno de ellos cambia? ¿Qué le pasa ahora a la hipotenusa cuando el ángulo y los catetos cambian? Ese es la tangente. Entonces, repasando, seno trabaja con cateto opuesto e hipotenusa, coseno trabaja con el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente con los catetos. La relación que existe entre ellos es seno de teta, en este caso teta es la letra griega mayúscula teta, y representa el ángulo, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Si ustedes ven aquí, lo vamos a poner de una forma un poco más corta y no escribir todo la palabra cateto opuesto hipotenusa, y vamos a decir que el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a ver unos ejemplos. En este caso, tenemos un triángulo rectángulo, conocemos uno de sus ángulos, conocemos la hipotenusa, pero no conocemos la longitud del cateto opuesto. Lo primero que vamos a hacer es identificar la fórmula que trabaja con la hipotenusa del cateto opuesto, que en este caso es el seno, y la vamos a escribir. Voy a poner en rojo el cateto opuesto para que no se nos olvide qué es lo que queremos. Y lo que vamos a hacer en este caso es un simple despeje. Como ustedes recordarán, aquí la hipotenusa está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Eso significa que el cateto opuesto lo podemos calcular multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo. Lo voy a voltear, ya que ustedes están acostumbrados a tener el valor del lado izquierdo, y vamos a sustituir los valores. La hipotenusa en este caso vale 25 y el ángulo vale 40. Eso significa que el cateto opuesto es igual a 25 por el seno de 40. Necesitamos
una calculadora científica. Esta calculadora científica tiene en la parte de acá las funciones trigonométricas para que automáticamente nos calcule la relación que existe entre ellos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner 25 por seno de 40, que es esto que está acá. Y nos da como resultado 16.06969024. Vamos a trabajar solamente con dos decimales. Entonces, de estos dos decimales tomamos en cuenta los siguientes para redondear. Si ustedes recuerdan, el 9 va a hacer que el 6 aumente. Entonces, el cateto opuesto mide 16.07 centímetros. La hipotenusa vale 25, el cateto opuesto 16.07. Una de las cuestiones que tenemos que revisar siempre es que la hipotenusa sea mayor que los catetos, como en este caso. Si nos llega a dar un valor mayor acá, es que algo hicimos mal. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos ahora un triángulo, rectángulo, donde conocemos el cateto opuesto, conocemos el ángulo, pero desconocemos la hipotenusa. Copiamos la fórmula y les pongo aquí en rojo la hipotenusa para que no se nos olvide que eso es lo que queremos sacar. Vamos a despejar. La hipotenusa está dividiendo. Yo no puedo dejar la hipotenusa sola y quitar el cateto opuesto ya que está dividiendo. Lo primero que tengo que hacer es pasarla del lado izquierdo multiplicando. Y ahora sí, le quito lo que le está estorbando, que es el seno de teta, que está multiplicando y pasa dividiendo. Eso significa que la hipotenusa es igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores y es 42 entre seno de 25. Sacamos la calculadora de nuevo y utilizamos ya sea este botón de aquí si lo tienen y ponemos 42 entre seno de 25. Si su calculadora no tiene este botón, pues ponemos 42 entre seno de 25. Y cerramos paréntesis. Esto nos da como resultado 99.38046.649. Vamos a trabajar solamente con dos decimales, entonces el tercero y el cuarto nos sirven como referencia para redondear y sabemos que la hipotenusa tiene un valor de 99.38. La comparamos con el cateto que tenemos y vemos que es mayor, por lo que podemos suponer que nuestro ejercicio estuvo bien. Otro ejemplo. Ahora tenemos un triángulo donde conocemos la hipotenusa, conocemos el cateto opuesto, pero desconocemos el ángulo. Vamos a poner el ángulo en rojo para recordar que esto es lo que estamos despejando. En este caso, el seno está aplicando al ángulo como si fuera una especie de multiplicación y lo vamos a pasar en forma de exponente negativo. Es decir, los ángulos se despejan con el seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Si ustedes recuerdan, el exponente negativo significa inverso, significa división. Por lo que nosotros despejamos siempre el ángulo con el inverso de la función. En este caso me queda teta igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a sustituir los valores y me da seno a la menos 1 de 58 entre 125. Nuevamente sacamos la calculadora y ahora para encontrar el seno inverso, en la parte de arriba de la función de la calculadora, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí dice seno a la menos 1. Lo que tenemos que hacer es picar el botón de Shift y después seno, y de esta manera nos aparece seno a la menos 1. Abrimos paréntesis y nuevamente ponemos 58 entre 125 y cerramos paréntesis. En el caso que no tengan este botón, simplemente 58 entre 125 y nos da 27.6455. Ahora, en este no vamos a redondear porque no es una medida de una longitud, es un ángulo. Si ustedes ven, sus calculadoras tienen este botoncito. Si ustedes pican este botón, automáticamente nos cambia de decimales a grados, minutos y segundos. Eso significa que este ángulo es de 27 grados, 38 minutos, 44 segundos.
Estos son 3 ejemplos de lo que vamos a estar trabajando. Espero hayan entendido. Saludos.